Ya, entonces vamos a hablar acerca de leucemias agudas. Hay un ratito para minimizar esto. Ya. ¿Qué tal? Entonces yo soy la doctora González, soy médico hematólogo del Hospital María Auxiliadora. En este caso les voy a explicar sobre las leucemias agudas. Eh, ¿Se ve que he movido la pantalla? No, Sí se ve, doctora. chicos. ¿Cambiado de slide? Sí. Ya. Entonces, como ustedes van a recordar, en la médula ósea nosotros tenemos unas células madre, ¿no? Conocidas, o stem cells, o células multipotenciales o pluripotenciales. Esas células son las que van a dar origen a toda la serie que nosotros observamos en estas tres grandes series que logramos ver en el hemograma. Pero principalmente cuando ellas nacen son inmaduras y van a diferenciarse en otras poblaciones a lo largo de la vida según son sometidas a ciertos factores de crecimiento, de transcripción. Es así que pueden diferenciarse en dos grandes líneas, la línea mieloide y la línea linfoide. La línea linfoide, como su mismo nombre lo dice, va a dar origen a células linfoides, ¿no es cierto? Entonces, las células linfoides son principalmente B, T y NK, ¿no es cierto? Y la serie mieloide da origen a todos los que no son linfoides. Entonces, a la serie eritrocítica, a la serie plaquetaria y granulocítica y no granulocítica, ¿no es cierto? También los monocitos. Entonces, aquí brevemente para hacer un pequeño recuerdo, entonces, la serie mieloide tiene unos estadios de maduración. ¿Qué quiere decir? Nosotros en el hemograma vemos neutrófilos y abastonados, ¿no es cierto? Esta línea, pero hacia atrás sufren estos un proceso de maduración. Este es el estadio final de esta maduración de estas células. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es como cuando nosotros nacemos bebés y nos vamos transformando en adultos, ¿no es cierto? Pasamos varios estadios, ¿no? Somos bebés, luego somos niños, luego somos jóvenes, adolescentes y luego adultos, ¿no es cierto? Luego ancianos. Igualmente, las células, esta célula mieloblasto va a sufrir estadios de diferenciación. Al principio, la primera célula, la mieloblasto, es una célula grande. Si lo observamos, tiene una cromatina que parece homogénea, todo se ve igual, pero se observa nucleolo, la presencia de nucleolo. Son células grandes, miren, son más grandes que un eritrocito, y esto se le denomina blasto. Es el estadio más inmaduro de la serie mieloide. Luego también tenemos el siguiente estadio de maduración, que es el promielocito. El promielocito también es una célula incluso más grande que el mieloblasto. ¿Por qué? Porque trata de incrementar no solamente su citoplasma, sino también empiezan a generar unos gránulos. Al principio había una granulación muy fina, casi ni se observa, pero estos gránulos empiezan a eh, sufrir modificaciones y empiezan a producir algo que se llama mieloperoxidasa. La mieloperoxidasa, como vamos a ver más adelante, es una sustancia que es capaz de causar reacciones procoagulantes que causan el famoso CID o síndrome intravascular diseminado, ¿no es cierto? Entonces, es importante que ustedes recuerden estos dos nombres, los mieloblastos y los promielocitos, ¿no es cierto? Y que recuerden que tienen gránulos que pueden ser capaces de causar el CID, ¿no es cierto? El mielocito es otro estadio de maduración donde vemos que el núcleo cada vez se va compactando y el citoplasma ya no tiene los gránulos tan gruesos, ¿no? Los gránulos han sufrido una diferenciación, siguen teniendo mieloperoxidasa, pero no tanto como en el estadio de promielocito, ¿no? Los gránulos han madurado y ya no son gránulos primarios, sino son gránulos secundarios. Cada vez el núcleo se va compactando más y aquí se hace una hendidura y vemos que se puede observar el aparato de Golgi, a eso se le denomina metamielocito, y bueno, aquí le dicen como que fuera una estructura en sol naciente el Golgi. Cada vez este núcleo se va compactando más eh, y vemos que ya tiene una indentación mucho más grande y los gránulos también puede observarse una granulación más fina, hasta que finalmente se subdivide en lóbulos, que es lo que vemos nosotros en el frotis de sangre periférica, ¿no? Un neutrófilo. Entonces, ¿qué cosa era maduración a la izquierda? ¿Se acuerdan de esa frase? Entonces, maduración a la izquierda significa que por lo general el mieloblasto debe ir hacia la derecha.
como está indicando la flechita. Pero si va hacia atrás, a la izquierda, significa que está en la sangre periférica estadios anteriores, ¿no es cierto? A estadios inmaduros en la médula, de la médula ósea, están apareciendo en la sangre periférica. Eso se le llama desviación a la izquierda, ¿ya? Entonces, así como hay estadios en las células mieloides, también hay estadios en las células linfoides, ¿no es cierto? Desde la célula pluripotencial hasta el eh, linfoblasto, progenitor linfoide, que acuérdense que sufre diferenciaciones en otros órganos. ¿Qué quiere decir? Hasta el linfoblasto permanece, ¿no es cierto?, en la médula ósea. Luego va a sufrir un cambio, una transformación. Ya saben que todos estos estadios los sufre, si es linfocito B o NK, lo sufre en el vaso o en los ganglios linfáticos, y si es T, lo sufre en el timo. Entonces, ¿qué cosa es una leucemia? Una leucemia es una neoplasia, es un cáncer maligno, ¿no? De estas células madre hematopoyéticas que se va a originar, ¿no es cierto? Va a sufrir esta diferenciación de estos precursores, ya sea mieloides o linfoides. ¿Y qué me va a causar? Me va a causar una falla medular. ¿Qué quiere decir? Que la médula va a ser insuficiente, va a fallar en realizar todos estos procesos para generar pues valores normales de hemoglobina, de plaquetas y cumplir la función normal de defensas del cuerpo. Entonces, ¿por qué se caracteriza la leucemia? Justamente por esto. Este está en célula progenitora se transformó, ¿no es cierto?, en el siguiente estadio de maduración, que es el mieloblasto, pero este mieloblasto no siguió diferenciándose, ¿no? Por ciertas anomalías cromosómicas, como lo van a ver, ya sea intervención con radiación ionizante. Esto va a hacer que esto se siga duplicando, se van a producir clones anormales, por eso se dice una reproducción clonal, clones, ¿no?, de estos blastos que se van a producir en forma exponencial, 2 a la n. Por eso es que pueden llegarse a encontrar hasta 90% de blastos, ya sea en médula ósea o en sangre periférica. Entonces vamos a hablar ahora de la leucemia linfoide aguda. La leucemia linfoide aguda tiene varios factores asociados, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo tuve algún tipo de cáncer, imagínense cáncer de cuello uterino, sufrí radioterapia, quimioterapia, braquiterapia, todos haberme expuesto, ¿no es cierto?, a este tipo de terapia. Ya saben que eso al final causa lesión en el ADN. Cualquier lesión en el ADN puede causar una mutación. Esas mutaciones pueden causar cambios que incluso pueden producirse intraútero. Hay madres, ¿no es cierto?, que tienen esos cambios a nivel del ADN de sus pequeños, por eso que incluso hay leucemia neonatal, ¿no es cierto? Haberme expuesto a algunas sustancias que han sido identificadas, muy pocas, ¿no? Pero, por ejemplo, el benceno, aquellos fumadores pesados que tienen este consumo excesivo de tabaco por superiores, sobre todo si tienen mayores a 60 años, haberme expuesto a algunos virus como virus Epstein-Barr, HTLV, pueden ser factores de riesgo para yo poder desarrollar este tipo de cánceres, ¿no es cierto? Y si es que ya pues yo nazco con alguna mutación que me predispone, sobre todo el síndrome de Down, que es frecuentemente preguntado, hasta 40 veces puede incrementar el riesgo de presentar una leucemia. Klinefelter, ataxia telangiectásica, síndrome de Bloom, entre otros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? ¿Cómo se produce una leucemia? Entonces, hay una predisposición, primero genética, por cambios anormales sufridos en el ADN, ¿no es cierto? Esto hace que estas células produzcan tanto cambios como translocaciones, monosomías, que hace que haya una capacidad de autorregeneración. Entonces, ya no van a sufrir, ¿no?, estadios de diferenciación, sino que simplemente se va a crear un arresto, ¿no?, de ese desarrollo. Hay una nueva reprogramación epigenética y empiezan a proliferación de clones de estas mismas células, ¿no es cierto? Ya sean B, T, N, K. Una vez que se llega al diagnóstico, muchas veces nosotros llegamos a dar tratamiento con quimioterapia, pero ¿qué pasa? A veces justamente la célula que dio origen a todas estas, ¿no es cierto?, que tiene alta capacidad de replicación, no ha sido atacada, no ha sido target de todas estas tratamientos quimioterápicos, y ella se queda como lo mínimo de enfermedad detectable.
y entonces ella misma es capaz de volver a generar nuevamente la leucemia y a eso se le llama no recaída o no hubo una remisión completa de la enfermedad, ¿no? Incluso, aquí dice, puede haber una mutación y tener, por ejemplo, si antes yo no expresaba, por ejemplo, la mutación BCR-ABL, ¿no? Que probablemente ya han escuchado o van a ver o vamos a ver aquí. Entonces, empieza a generar esa nueva mutación. Entonces, incluso puede ser diferente después de la recaída el tipo de leucemia que yo presente, ¿no? Tener más rearreglos genéticos. Entonces, la incidencia de este cáncer, sobre todo que estamos hablando del linfoide, es más frecuente en niños. Es el cáncer más frecuente en niños. Representa el 80% de cáncer en niños. O sea, si yo pienso en cáncer solamente en niños, tengo que pensar en leucemia linfoide aguda, ¿no es cierto? ¿Por qué se caracteriza esta enfermedad? Entonces, puede verse a muchos factores, como lo hemos visto, pero se caracteriza porque los niños, ¿no? Van a presentar cansancio, palidez, fiebre, petequias y todo esto debido a qué? A que se alteran, ¿no es cierto? Las líneas normales que ustedes logran ver en el hemograma. ¿Qué quiere decir? Estos niños tienen anemia, tienen trombocitopenia, pueden tener leucocitosis o también tener leucopenia, pero anemia y trombocitopenia son de los manifestaciones clínicas que, o sea, las manifestaciones laboratoriales que al final se van a manifestar clínicamente en los síntomas floridos que yo voy a ver, ¿no es cierto? Como tenemos palidez, cansancio, fiebre, la aparición de petequias, equimosis, todo esto por baja de plaquetas, ¿no es cierto? Muchas veces a estas células les encanta infiltrar otros órganos. Los órganos que más frecuente infiltran son el hígado y el vaso, y a veces también cuando la anemia es tan severa, estos órganos vuelven a cumplir la función hematopoyética y también crecen por eso, porque vuelven a cumplir la función de hematopoiesis y aparte a veces se infiltran también, ¿no? Por estos mismos blastos que vamos a ver más adelante. A estos blastos se pueden meter en los ganglios, causar adenopatías, en el estómago causar dolor abdominal. Es muy frecuente que los niños, el niño puede estar pálido, puede estar con moretones, pero sigue jugando. Pero cuando hay dolor, ya el niño deja de jugar. Entonces, muchas veces si ustedes logran ver niños que dicen, mucho me duelen las piernas, mucho me duelen mis bracitos, y vas y a veces ni siquiera tiene anemia. Entonces, son los primeros signos que se pueden observar o síntomas en estos pacientes, ¿no? Hiporexia, no quieren comer. Entonces, de los más frecuentes signos que puedo observar son la hepatosplenomegalia, la fiebre también es frecuente, la fatiga, las linfadenopatías y, bueno, como les digo, el dolor osteomuscular, ¿no? Muy pocas veces ya pues cefalea y a este tipo de leucemias les encanta infiltrar órganos santuarios. ¿Cuáles son los órganos santuarios? El sistema nervioso central y los testículos. Cuando se mete este tipo de leucemias en estos órganos, hay que necesariamente dar tratamiento. Si es en el sistema nervioso central, lo ideal es dar terapia intratecal, o sea, yo voy a dar quimioterapia a través del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y bueno, si es que se meten en los testículos, yo necesariamente, pues, por lo general ahora se prefiere, ¿no? Ser agresivo y causar, dar una cirugía, ¿no? Donde se retiren estos órganos, o si no, puede darse también radioterapia ablativa, pero con eso va a verse afectado necesariamente, ¿no es cierto?, la capacidad reproductiva de estas personas. Igualmente tienen mal pronóstico. Entonces, ¿qué voy a observar por lo general en mi hemograma? Como le digo, puede ver tanto leucocitosis o leucopenia. Un poquito más frecuente es ver leucopenia. ¿No es cierto? En estos niños puede haber, como les digo, leucocitosis en un 34% y incluso puede haber hiperleucocitosis, ¿no? Solamente en un 11% más frecuente en las leucemias T. No son las únicas, pero es un poquito más frecuente. Y bueno, por eso les comentaba que es importante saber el grado de neutropenia. ¿Por qué? Porque según la neutropenia yo voy a tener más susceptibilidad a tener infecciones bacterianas eh, y por hongos, ¿no es cierto? Entonces, es frecuente que haya una neutropenia moderada y también la plaquetopenia, ¿no? Es más frecuente que haya plaquetopenias moderadas a severas. Entonces, acá vemos un hemograma de un pacientito, ¿no? Tiene cuánto recuento de leucocitos, 1160. ¿Cuánto tiene hemoglobina? 9.7 y tiene
plaquetas bajas, 33.000 plaquetitas. Miren acá, neutrófilos, si tienen una neutropenia muy severa, profunda, ¿no? Menos de 200, tiene 170 neutrófilos y todos los demás 820 linfocitos, también tiene linfopenia. Entonces, ¿dónde están las otras células? Probablemente todo lo demás serán blastos, ¿no es cierto? Aquí le han llegado a encontrar solamente 10% y los otros son linfos, pero aparentemente eran linfos. Probablemente también era leucemia. En sangre periférica se veían 10%, pero ya saben que para hacer el diagnóstico necesito más, ¿no es cierto? ¿Y cómo hago mi diagnóstico? Si es que no tengo la suficiente cantidad de blastos, esas enfermedades se diagnostican mediante el aspirado y biopsia de médula ósea, ¿no? Por lo general, solamente con el aspirado es necesario, salvo que yo esté pensando que no necesariamente es leucemia, ¿no? Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico? Encontrando estas células anormales en médula ósea o en sangre periférica mayor al 20%, ¿no es cierto? Como acá estamos hablando de leucemia linfoide aguda, serán linfoblastos, ¿no es cierto? Los linfoblastos por lo general son un poquito más pequeños que los blastos mieloides, pero no es algo que, no es más pequeño, necesariamente es linfoide, no, no quiere decir eso. Ya aquí podemos observar, ¿no? Algunos de ellos tienen diferentes características. Por ejemplo, aquí miren, tienen vacuolas, en su citoplasma son mucho más grandes, ¿no es cierto? Ya lo vamos a ver una clasificación que hizo la FAP, ¿no? Hace muchos años, la clasificación franco-británico-americana ya es un poquito antigua, pero me permite diferenciar según características morfológicas de esta leucemia. Entonces, por ejemplo, lo clasifica como L1, las que son más pequeñas, ¿no es cierto?, donde prácticamente no se observa citoplasma y ahí muy poco se observa en los nucleolos, pero la cromatina es uniforme. La L2 se ven mucho más grandes que la L1, se puede observar mucho más citoplasma, es más evidente ver los nucleolos, ¿no es cierto?, que son más prominentes y hay un poquito más de citoplasma. Y el L3 pues es súper característico porque el citoplasma no solamente es un poquito más abundante, sino que también, si ustedes los ven, es más basófilo, está más teñido, ¿no? Y presencia de vacuolas, a eso le denominan como cielo estrellado, a ese tipo de leucemias, ¿no? Entonces, otra forma de yo lograr el diagnóstico, aparte de evidenciar, ¿no es cierto?, los blastos en sangre periférica, identificarlos según su morfología, es hacer un estudio que se llama inmunohistoquímica. Su mismo nombre lo dice, inmuno, o sea, en tejidos, perdón, histo, en tejidos, inmuno va a haber un anticuerpo y química, pues va a haber una reacción química. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a utilizar anticuerpos para marcar un tejido, ¿no es cierto? Unas células, y le pongo primero, lo someto a un primer anticuerpo, luego un segundo anticuerpo que me cause un cambio de coloración en ese tejido, y ese cambio de coloración me va a permitir observar, ¿no es cierto?, que es positivo o no para este marcador. Por ejemplo, para leucemia linfocítica o linfoblástica, tenemos que el PAS es positivo y el TDT. Mieloperoxidasa es positivo para mielo, su mismo nombre lo dice, para leucemias mieloides. Estearasa también para leucemias mieloides. Ya, bueno, muy poco preguntan esto, pero por si acaso. Ya más de lo mismo, entonces la clasificación L1, ¿no? Son células grandes con perdón, células un poquito más pequeñas con escaso citoplasma, ¿no? Miren el tamaño en relación a un poco más grandes nada más que un glóbulo rojo y son bastante homogéneo, ¿no es cierto?, su citoplasma y se observan muy escasos nucleolos. A diferencia de L2, que son mucho más grandes, miren el tamaño de un glóbulo rojo y su tamaño de ellas, tienen más citoplasma, también es el citoplasma un poquito basófilo y se observan pues más nucleolos, nucleolo, ¿no? Y la estadio 3 o Burkitt, pues se caracteriza porque el citoplasma es muy basófilo, ¿no es cierto? Tiene bastantes vacuolas y son mucho más grandes, ¿no? Que se denomina cielo estrellado. Entonces, también otra forma de yo lograr el diagnóstico es, y bueno, la que más utilizamos nosotros, es la clasificación inmunológica. ¿Qué quiere decir esto? Todas las células de nuestro cuerpo en su superficie tienen los famosos clúster de diferenciación o CD, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Son marcadores específicos para cada célula. Por ejemplo, para el linfocito, nosotros
según cada estadio, ¿no es cierto?, de diferenciación, tiene diferentes clúster que van a expresar en su superficie. Por ejemplo, el Pro B, ¿no? Tiene el CD19, CD79, CD22, pero por ejemplo el Pre-B también tiene, bueno, el TDT, como hemos dicho, es positivo en todos, pero por ejemplo, sí expresa el CD10. El Pre-B también expresa el CD10. El B común, que es la leucemia más frecuente, expresa prácticamente todos, ¿no? 19, 79, 22 y 10, ¿no? Entonces, no es necesario que se aprendan, bueno, si quieren una pequeña memotecnia, pues los linfocitos B son las notas que ustedes se van a sacar, ¿no? 19, 22, ¿ya? Y los linfocitos T, los números más bajos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el PROT 7, 3, la mayoría expresan CD7, CD3. Entonces, aquí un pequeño resumen para que vean que hay marcadores, ¿no es cierto?, para cada linaje. Por ejemplo, el linaje mieloide, más frecuente, como les había mencionado, mieloperoxidasa, CD33, eh, progenitores mieloides, CD34, CD117. Si es con un linaje monocítico, C14, 36, si es megacarioцítico, 41, 61. B, como les había dicho, las notas que se sacan, 19 y 20, hasta 22. El T, los menores, CD2, CD3, CD4, CD7, CD8, CD3. Y el NK es CD56. Entonces, ¿cómo clasifico estas leucemias linfoides? Entonces, hay una clasificación, bueno, ahora se le llama neoplasias de células B precursoras o neoplasias de células T precursoras, ¿no? Y dentro de ellas ya está leucemia linfoma. Entonces, muchas veces, ¿por qué se les clasifica así? Bueno, cuando no sé si ustedes ya han tenido la oportunidad de ver, pero a veces no se sabe, uno va a la médula ósea y encuentra células neoplásicas, ¿no es cierto? Pero también el paciente tiene ganglios, adenopatías, o sea, también tiene un linfoma que a veces leucemizó. Entonces, ¿qué fue primero? ¿Fue primero leucemia o ahora el linfoma? Entonces, justamente por esa duda se establece así, ¿no? Leucemia, linfoma, para que no diga, ah, no, pero ¿es leucemia o el linfoma? No, entonces es leucemia, linfoma. Por eso es que se le ha clasificado así en la nueva clasificación del 2022, ¿no? Entonces, ¿cómo hago yo el diagnóstico? Generalmente, para yo poder hacer el diagnóstico y llegar a fenotipifi- fenotipificar este tipo de enfermedades y lograr encontrar estos marcadores, estos clústeres de diferenciación, se hacen con un examen especial que se llama citometría de flujo. La citometría de flujo no solo me permite identificar pues las poblaciones, sino puedo saber incluso si son de linaje ambiguo. ¿Qué quiere decir? Si es linfoide y mieloide a la vez, ¿no es cierto? O si son de significado incierto, o sea, hay leucemias que no entran dentro de mieloides ni linfoides ni ninguna otra estirpe, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es un citómetro? Es una maquinita donde yo someto las células una por una a un haz de luz y las van a someter a un marcador y a través de eso voy a poder observar cuál es el clúster de diferenciación que voy a necesitar, ¿no? Por ejemplo, si me dicen, yo voy a correr leucemia linfoide, ya, entonces yo voy a buscar el CD20, CD19, CD10 que les he mostrado, ¿no? Van a buscar esos van a ser los que van a tratar de marcar para ver si es que lo expresan o no en su superficie, ¿ya? Entonces tenemos precursores, por ejemplo, esta es una pacientita de 17 años, joven, ¿no es cierto? Y le encontraron un fenotipo de población anormal, 81,7% de sus células eran de población anormal. ¿Qué expresaban? Miren, expresaban TDT positivo, ¿no? También expresaban en linfocito precursores T, ¿no? Pero en la serie linfoide T ya no había ni CD7 ni D2. En los linfoides B sí observaban, miren, marcaba para CD19, para CD10, para CD20, positivo solo una cruz. Entonces, ellos encontraron que, por ejemplo, para serie mielomonocítica todo era negativo, para granulocítico también era todo negativo. Entonces, al final concluyen que es una leucemia linfoma B precursor en estadio común, ¿no es cierto? Acá vemos uno más reciente, de este año, sí, el año pasado. Así de este año, miren, hace poco, una pacientita que le mandamos la citometría de flujo y
observaron 94.72% de la población de células. Miren, tenía buena celularidad esa muestra, 91%. Todos fueron fenotipo patológico, ¿no es cierto? Miren, de las otras células neutrófilos, linfocitos B, TNK, prácticamente no encontraron nada. Entonces, ¿qué fenotipo tenían estos? Entonces, marcaban para CD19, CD79, CD10, CD38, CD22, TDT positivo, ¿no es cierto? Y era al final una leucemia B de 94.72% de linfoblastos patológicos, ¿no es cierto? Una leucemia B fue común también. Entonces, aparte de saber pues el inmunofenotipo, ¿no? De mi paciente, yo tengo que también tener otros factores para saber si es de buen o mal pronóstico, ¿no es cierto? ¿Cómo evalúo eso? Por muchas variables, como por ejemplo la edad. Si es un niño entre 1 a menos de 10 años, eso es un factor pronóstico favorable. Pero si es un bebé menor de 1 año o es cualquier persona mayor de 10 años, ya es un factor de riesgo adverso, ¿no es cierto? Va mejor las mujeres que los hombres, por así decirlo, mejor para los pacientes que son de raza blanca o asiática que para nosotros que somos hispanos y también para la raza negra, ¿no? También depende de su cariotipo, ¿no es cierto? Si tiene un cariotipo complejo o no, y cuánto es el recuento de células al diagnóstico. Por ejemplo, si debuta con leucocitosis o hiperleucocitosis, es mucho, eh, depende, ¿no? También es un cariotipo adverso, sobre todo si es hiperleucocitosis, es peor todavía que si son por lo general en T menos de 100.000 y en B menos de 50.000, ¿no? Y bueno, anomalías citogenéticas, por ejemplo, si tiene hiperdiploidías es mejor que si tiene hipodiploidías. Y algunas otras mutaciones, pues, que no es necesario que se aprendan, salvo esta de aquí, el cromosoma Filadelfia, ¿no es cierto? Que a veces es preguntado en algunos exámenes. Ya, entonces, el cromosoma Filadelfia sí deberían aprendérselo, es la locación 922 y expresa el gen BCR-ABL. Es la única que podrían preguntar, ¿ya? Y también la respuesta al tratamiento. ¿Qué cosa evidencia la respuesta al tratamiento? Lo mínimo que queda de residuo de cáncer, ¿no? En 10 a la menos 3 células nucleadas, o sea, que sea indetectable prácticamente. Lo ideal es que sea eso, o sea, 0.001, ¿no es cierto? Encuentres de cáncer en, pues, más de 1 millón de células, ¿no es cierto? Y bueno, acá lo mismo, ¿no? Pronóstico, buen pronóstico si es en niños, si es en adultos, estas leucemias son mal pronóstico. Ser mujer me da mejor pronóstico y tener estadio B y tener un cariotipo normal y que no estén afectados los sitios santuarios. Mal pronóstico si soy adulto, si soy hombre, es peor la serie T que mieloide incluso, y el cariotipo si tiene hipodiploidías o delecciones y si es que está afectado los sitios santuarios. Entonces, hay otras formas de clasificar el riesgo, no solamente por buen o mal pronóstico, también un riesgo intermedio, bajo o alto. Bueno, aquí está más que nada dado por las mutaciones que les he dicho, ¿no es cierto? Alto riesgo, sobre todo cuando tiene mutaciones como 17-19, que codifican ciertos genes, ¿no es cierto? Y bueno, riesgo estándar, pues si no tiene ninguna de estas anomalías genéticas, si es que, por ejemplo, hay infiltración testicular, pero es posible, pues, ¿no? Realizar una cirugía ablativa, ¿no? ¿Y cuál es el tratamiento entonces para estos pacientes? Entonces, primero la terapia sintomática. ¿Qué pasa? Estos pacientes a veces tienen náuseas, dolor abdominal, pues tienen hemoglobinas muy bajas, pues, entonces yo le voy a dar soporte, ¿no es cierto? ¿Qué le voy a dar? Si te falta hemoglobina, pues te transfundo paquetes globulares. Si te falta plaquetas, pues te doy plaquetas. Si tienes náuseas, pues te doy para las náuseas. Si tienes neutropenia y tienes infecciones, te doy tratamiento antifúngico, antibacteriano. Si es que la neutropenia es muy profunda, yo te puedo dar factores estimulantes de colonias. Si hay hiperleucocitosis, puede haber el famoso síndrome de lisis tumoral. Tengo que hidratar al paciente, dar tratamiento con alopurinol o rasburicasa. Si hay leucostasis, hay una hiperleucocitosis que me está generando éstasis en los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer?
necesariamente tengo que tratar de iniciar la quimioterapia, puedo dar algún tratamiento como hidroxiuria sin obtener mayor beneficio y puedo realizar también leucocitoféresis. ¿Qué es eso? Leucocitoféresis significa que voy a pasar la sangre del paciente por una maquinita y solamente le va a sacar los leucocitos. Aféresis es sacar los leucocitos. Entonces, según el riesgo de mi paciente que hemos visto hace ratito, puedo darle pues terapia convencional o un esquema más intensificado. ¿Qué quiere decir? Más dosis de quimioterapia de lo que solía darle en el esquema convencional. Si el riesgo ya es muy alto, alto o muy alto, estos pacientes son candidatos necesariamente a trasplante de médula ósea, ¿ya? Y si tienen, como les dije, la mutación BCR-ABL, no solamente voy a dar mi esquema convencional, voy a dar los inhibidores de tirosina quinasa y estos pacientes también necesariamente van a ir a trasplante. Entonces, la terapia, la quimioterapia tiene varias fases, ¿no? La primera fase es la inducción, de ahí queremos una fase de consolidación, de ahí viene una fase de intensificación y de ahí el mantenimiento, ¿no? Lo que buscamos con eso es generar la remisión de la enfermedad y generalmente la cura. Entonces, en niños sí pueden llegar a curarse estos pacientes. Claro que puede haber, incluso antes que la cura, puede haber una recaída, incluso puede haber resistencia de la quimioterapia por parte de estas neoplasias. Entonces, el tratamiento de inducción, la terapia base para todas estas enfermedades es los corticoides. Entonces, con neoplasias linfoides, mi tratamiento estándar siempre va a ser utilizar corticoides asociado a otros antracíclicos, otro tipo de quimioterapia, ¿no es cierto? Y por lo general yo debería dar, ¿no? En todas estas quimioterapias, eh, terapia intratecal, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Dar quimioterapia por el líquido cefalorraquídeo con metotrexate y citarabina, ¿no? Y algunos de ellos pues deben ir a trasplante de médula ósea. Entonces, aquí nada más para hacer un pequeño esquema, esta es una célula linfocítica, célula B, por lo general tiene targets, ¿no es cierto? Que son estos clúster de diferenciación o CD. Entonces, si me expresa CD20, yo tengo ahora terapia, ¿no es cierto? Inmunológica que va directamente contra este target, ¿no? Ataca justamente a aquellos linfocitos que están expresando pues CD20 como el rituximab, que probablemente han escuchado, ¿no es cierto? Que también no solo se utiliza para quimioterapia, sino también es target en enfermedades autoinmunes. Y tenemos, bueno, la nueva terapia génica con biespecíficos, ¿no? Que, por ejemplo, este blinatumomab no solo va contra el CD20, nada más como el rituximab, sino va contra CD19 y CD22. Y bueno, ahora están los CAR-T-cell, que son incluso linfocitos creados solamente para que ataquen estos otros linfocitos, ¿no? La terapia con inhibidores de tirosina quinasa que atacan directamente, ¿no es cierto?, a este cromosoma Filadelfia o Phi positivo, que expresa este gen anormal BCR-ABL, que se produce por la translocación de cromosoma 9 y 22, ¿no es cierto? Ya, bueno, ahora hablemos un poquito de leucemia mieloide aguda. Entonces, la leucemia mieloide aguda tiene una incidencia aproximadamente a nivel mundial 2.25 casos por cada 100.000 habitantes. En Perú, se ha estimado unos estudios antiguos 2.14 casos. Entonces, vamos por ahí, ¿no? La edad incrementa, ¿no? Conforme incrementa la edad, es más frecuente presentar ese tipo de leucemias. A diferencia, ¿no es cierto?, de la linfoide, que eran grupos poblacionales de pues, niños muy pequeños, ¿no es cierto? Y es más frecuente un poco en hombres que en mujeres. Entonces, aquí vemos una tablita donde vamos a observar, por ejemplo, miren, es más frecuente en hombres que en mujeres. Hombres es de verdecito, mujeres plomito. Entonces, miren, las tasas son más frecuentes conforme avanza la edad, ¿no es cierto?, de vida de una persona, hay más susceptibilidad a tener mutaciones, porque acuérdense que aquí también se debe a cambios genéticos. Entonces, a más población con más edad, ¿no es cierto? Porque ahora vivimos más, hay más casos de presentación de esta enfermedad y es más frecuente pues en hombres que en mujeres. Entonces, ¿por qué se produce? Pues hay prácticamente miles de familias de genes que pueden ser afectadas, principalmente estas 7 familias, ¿no?, que se presentan aquí, como la familia FTL3, que expresan, ¿no?, la mutación del JAK-STAT y el RAS.
tenemos TP53, TET2, tenemos otros cofactores de los STAT, el RUNX1 y RUNX1T1, el NMP1, ¿no? Son de los más frecuentes que se observan. Casi siempre las leucemias mieloides pueden ser presentadas o, por ejemplo, tú puedes tener una mutación, pero por lo general se le puede agregar otra mutación. O sea, la expresión de esta leucemia es por varias expresiones de mutaciones de genes que codifican tanto una ventaja proliferativa como los que impiden su diferenciación. O sea, no se diferencian y encima se replican más. Entonces, por lo general, como le digo, no hay un factor en sí que me diga, no, tú ya has expuesto a, por ejemplo, a las fotocopias, tú tienes que tener los memeloides, no. Entonces, simplemente, como les digo, haberse expuesto a cualquier agente que cause una lesión en el ADN, ya sea exposiciones tanto a benceno, a cigarrillo, a radiaciones ionizantes, y haber tenido tratamiento con quimioterapia previamente para otro cáncer, también es un factor de riesgo para expresar cualquier tipo de leucemias, incluso las leucemias mieloides, ¿no? Nuevamente aquí, si yo tengo algún trastorno genético familiar, síndrome de Down, también pueden tener ese tipo de leucemias. Tener otros trastornos preexistentes, ¿qué quiere decir? Ustedes vieron que a un paciente le diagnosticaron síndrome mielodisplásico. Entonces, tener síndrome mielodisplásico o que no tiene necesariamente leucemia mieloide aguda, sino leucemia mieloide crónica o cualquier pues enfermedad mieloproliferativa crónica, como me imagino que van a ver más adelante, como policitemia vera, trombocitosis esencial, mielofibrosis, todas estas pueden virar a leucemia, ¿ya? Entonces, ¿qué observan el hemograma de estos pacientitos? Por lo general, hemoglobina, tienen anemia, ¿no? Hemoglobinas menor a 6, 7, casi siempre debutan con anemia severa. Y es más frecuente aquí observar leucocitosis, ¿no es cierto? Y la mayoría de ellos van a ser blastos, ¿no? Muy pocos pacientes no se observan los blastos, salvo que sean de síndromes mielodisplásicos o mieloproliferativos que están virando a leucemias mieloides, ¿no? Y va a haber plaquetopenia severa. Y obviamente, si hay proliferación de blastos, ya no va a haber neutrófilos, ¿no? Entonces va a haber neutropenias. Por lo general, a este tipo de pacientes que tienen hiperleucocitosis se suele ver así, ¿no es cierto? Este es mi tubito de sangre y se ve una capa grande, ¿no es cierto?, de estos leucocitos. Acuérdense que más elementos formes deberían ser los glóbulos rojos, que los glóbulos blancos a veces son imperceptibles, pero porque pues este paciente tendrá pues 200.000 leucocitos, ¿no? Y muchas veces en las leucemias mieloides les gusta meterse en mucosas y también en la piel. Entonces, muchas veces, a veces no se logra incluso evidenciar, es cierto. Por lo general puede observarse estos blastos y si se observan floridamente, no más del 20%, pero hay ocasiones en donde hay leucemias aleucémicas. ¿Qué quiere decir? Que hay ausencia de blastos. No se observan los blastos en la sangre periférica y tiene pancitopenia. Entonces, ¿qué tiene ese paciente? Necesariamente hay que aspirarlo, ¿no? Porque no aparecen estos blastos en sangre periférica. Y bueno, es frecuente observar, no necesariamente si no hay esto, no es leucemia mieloide, pero es frecuente observar bastones de Aguar y que marquen pues mieloperoxidasa positivo. Y como le digo, es más frecuente un 50-50 observar hiperleucocitosis, ¿no? Pero por lo general no debería superar 100.000 leucocitos, haber hiperleucocitosis, pero sí llegan a haber, ¿no? Entonces, miren, aquí se observan algunas de las manifestaciones de infiltración. Por ejemplo, si causan tumores, ¿no es cierto? Eso se le denomina sarcomas mieloides, que se meten en la gingiva, ¿no es cierto? O también se pueden observar en la piel, ¿no? Por ejemplo, acá a esto se le denomina leucémides o causar unas ampollas hemorrágicas que se le denomina infiltración en piel, que se llama síndrome de Sweet, ¿no? Infiltración granulocítica en la piel y también estos que se le denominan cloromas, ¿no? Que parecen como si fueran cercenado, un borde circinado sobrelevado. Entonces, cuando hay un incremento, ¿no es cierto?, de estos leucocitos, se vuelve la sangre viscosa y esta viscosidad puede generar
leucostasis. La leucostasis, ¿qué quiere decir? Que hay acumulación de blastos en la microcirculación, o sea, no pasa por la microcirculación eh, la tal cantidad de leucocitos, ¿no? Imagínense, yo normalmente tengo máximo 10.000 leucocitos y voy a tener 200.000, 300.000. Por la microcirculación se crea éstasis, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son los órganos que más se afectan? Pues los pulmones, y puede dar hipoxemia, infiltración pulmonar, alveolitis hemorrágica, se infiltra el corazón y me da insuficiencia cardíaca, me puede dar infartos, ¿ya? Y por lo general aquí hay hiperleucocitosis. Estos estados se ven en hiperleucocitosis, ¿no? Y esto sí se considera una emergencia. Entonces, este síndrome de hiperviscosidad me puede generar lisis tumoral. ¿Qué quiere decir la lisis tumoral? Va a haber destrucción de estas células, ¿no es cierto? Y la destrucción de estas células me va a generar otros cuadros, ahorita lo vamos a observar. Entonces, si es que hay citopenias en este tipo de enfermedades, hay anemia, neutropenia, plaquetopenia, y acuérdense que si es que justamente está en un estadio que ya vamos a ver, también me puede causar CID, ¿no es cierto? Entonces, hay infiltración extramedular aquí bastante en la piel, como causar leucemia, escleroma, síndrome de Sweet que les he mencionado. En las encías puede causar hiperplasia gingival, puede causar alveolitis neutrofílica, renomegalia, trastornos hidroelectrolíticos, que me va a causar la lisis tumoral, y puede haber incluso hipoglicemias. Entonces, así se observan los blastos, ven que se ven diferentes de cómo se observan los blastos en la serie linfoide. Son de mayor tamaño, miren, casi el doble de los eritrocitos, y por lo general pueden haber estos bastones de agua que les he dicho, ¿no? Que son restos de ARN que se agrupan, ¿no es cierto? Y pueden llamarse células self-fagot, ¿no? A este acúmulo. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un pacientito que pareciera que tuviera una infiltración, ¿no? Parece que tiene infiltrados, así como cuando han visto en insuficiencia cardíaca, ¿no? El pulmón, pero no era ninguna insuficiencia cardíaca. ¿Qué cosa era aquí? Aquí el paciente estaba infiltración neutrofílica, le dieron quimioterapia, miren cómo se observa en la tomografía, infiltrados, ¿no? Como si fuera COVID, pero le dieron quimioterapia y miren, se limpió. Entonces también se puede meter un poquito más difícil, pero no es como les digo la leucemia linfoide que se mete a los órganos santuarios, pero se puede meter en el sistema nervioso central y causar hemorragia intracerebral, pseudotumor cerebral, meningiosis leucémica, incluso llegan pacientes por presentar priapismo en el sistema genitourinario, insuficiencia renal, hiperuricemia, y se observa también crecimiento de la silueta renal. Aquí vemos un pequeñito, ¿no? Que tiene cloromas, y este pequeñito pues llamó la atención porque solamente tenía esto y se iban a los dermatólogos y no daban hasta que uno lo biopsió y resultó que era leucemia, ¿no? Aquí vemos más de lo mismo, ¿no? Infiltración de cloromas en raza blanca se observa diferente, pero le dieron quimioterapia y pues desaparecían, ¿no? Entonces, la leucemia aguda hay que tener en cuenta en general eh, si es que hay o no la leucostasis, ¿no? Por la hiperleucocitosis. Entonces, si es que yo tengo un paciente que tiene hiperleucocitosis, acuérdese que cuando cualquier célula se destruye, ¿qué va a liberar? Que hay dentro de la célula? Hay potasio. Entonces, hay incremento de potasio, hay hiperpotasemia. ¿Y qué cosa también hay dentro de la célula? Fósforo, ¿no es cierto? Y si hay hiperfosfatemia, va a haber en consecuencias hipocalcemia, ¿no es cierto? También, ¿no es cierto?, se liberan estos ácidos nucleicos a la sangre y estos se van a transformar y se van a convertir en ácido úrico. El ácido úrico puede acumularse y causar, ¿no es cierto?, disfunción renal. Por eso es que le damos alopurinol a estos pacientitos. Entonces, ¿qué voy a hacer si es que yo tengo un paciente con leucemia y tiene hiperleucocitosis? Yo tengo que ver si es que tiene leucostasis. Tengo que tomarle radiografías, ¿no es cierto?, tomografías, darle terapia citorreductiva, ¿no es cierto?, o tratamiento con quimioterapia, hidroxiuria que les había mencionado. Si yo tengo un síndrome de lisis tumoral, ¿qué tengo que hacer? Hiperhidratar a mi paciente, por lo menos unos 3 litros al día de terapia con hidratación endovenosa o vía oral, dependiendo, ¿no? Asegurarme que tenga una diuresis. Mínimo tiene que tener una diuresis, ¿no es cierto? Un flujo urinario bueno, ¿no es cierto? Y que orine por lo menos 2 litros al día. Puedo darle alupurinol cada 8 horas si es que está incrementado el ácido úrico o como mantenimiento cada 12 o cada 24.
puedo hacer correcciones de este potasio, ¿no? Si es que está incrementado o del calcio. Soporte transfusional si es que lo amerita, porque acuérdate que si tiene hiperleucocitosis, si tiene leucostasis, no voy a necesitar, así tenga 5 de hemoglobina, transfundirle, porque acuérdense que voy a aumentar la hiperviscosidad. Dar antibióticos si es que tiene neutropenia febril y si es que causa el CID, yo tengo que darle tratamiento de soporte con plasma y plaquetas, ¿no es cierto? Y tratar lo más rápido de dar tratamiento para este tipo de enfermedades. Entonces, la clasificación de las leucemias mieloides, hay una clasificación, como lo hemos visto también de las linfoides, la franco-americana británico, que la clasificaba en 7 estadios, el estadio 0 al 7. ¿Cuál es el más importante que ustedes tienen que ver aquí? Es el estadio 3, la leucemia promielocítica, que les he comentado. Es la más frecuentemente preguntada. ¿Por qué? Porque se origina por la translocación de los cromosomas 15 y 17. Y es frecuente aquí en nuestro país, es frecuente en los pacientes hispánicos. Y a diferencia de las otras enfermedades, se presenta en adultos jóvenes. Entonces, es frecuente que ustedes puedan ver en sus rotaciones leucemia promielocítica en jóvenes, ¿no es cierto? Y a diferencia de todas estas, tiene muy buen pronóstico. ¿Por qué? Porque solamente le voy a dar unas pastillitas para que tome y con eso va a ser más que suficiente. ¿Por qué? Porque yo he encontrado la mutación que me da origen a esta enfermedad. Entonces, dentro de las clasificaciones de las enfermedades leucémicas mieloides, por lo general se clasifican de acuerdo al gen mutado que van a expresar, ¿no es cierto? Como aquí en la leucemia promielocítica, que se encuentra esta mutación 1517, translocación 1517, lo que se expresa es el PLM rara. Este es el tipo de gen que se va a expresar. Entonces, aquí para hacer recordar, ¿no? La leucemia mieloide que expresaba, la mieloperoxidasa, CD13, si es progenitor solamente mieloide, CD34, CD117, si es monocítico, 14, 36, megacariocítico, 41, 61, y eritroide, pues 36 y 235, y también la glicoforina A. Y aquí más de lo mismo, ¿no? ¿Cómo lo clasifico yo? ¿Cómo lo ha clasificado la Organización Mundial de la Salud? Según pues el cromosoma y el gen que expresa, ¿no? Como les dije acá, la más importante que ustedes deben aprender, la única que deben recordar es la leucemia promielocítica, ¿no es cierto? Porque expresa el gen PMR, perdón, el gen, sí, la mutación, ¿no? De estos genes PLM y RAR, que expresa pues este transcripto PLM rara. Entonces, ¿cómo voy a clasificar si es de buen, mal pronóstico, no? Teniendo en cuenta sobre todo las mutaciones. Aquí, bueno, ya saben, todos van a ser de mayor edad, también hay en jóvenes. Ojo, no es que ningún joven vaya a presentar esta enfermedad también, pero es mucho más frecuente en adultos mayores de 65, 70, a partir de los 50 años para arriba, ¿no? Y bueno, si es que yo tengo ciertas mutaciones como la translocación 821, la RUNX1, RUNX T1, 1T1. Esta es la única que me puede dar buen pronóstico, igual que la inversión del 16 y la mutación en el NPM1, pero sin el FLT3. Las demás ya me dan riesgos adversos e intermedios. Entonces, aquí lo mismo, una citometría de flujo, donde yo voy a ver que el paciente tuvo una población de 50.7% de las células tenían un fenotipo patológico, ¿no es cierto? Y vemos aquí, vamos a observar nuevamente el linfoide, miren, CD19 negativo, CD79 negativo. Observan el eritroide, el mieloide y mielomonocítico, marcaba mieloperoxidasa de positivo a negativo, y en el monocítico negativo, linfoide negativo, en precursores CDT, CD34 positivo, CD117, granulocítico, si era positivo, CD45, dos cruces. Entonces, era una leucemia mieloide aguda, te dicen aquí no promielocítica, con componente monocítico, ¿no es cierto? Entonces, más tiene positivo para monocitos, CD33, CD19 y CD3. Aquí uno reciente que hicimos también el año pasado en el Hospital María Auxiliadora, es un pacientito mayor, ¿no? 62 años, que tenía población de blastos, monoblastos, mire, 12.35% y solamente blastos patológicos 0.32. Entonces, era una leucemia probablemente
mielomonocítica, ¿no es cierto? También tenía promonocitos patológicos, entonces es compatible con una leucemia mieloide con diferenciación a la línea monocítica y también tenía diferenciación a la línea granulocítica. ¿No es cierto? Entonces aquí nos dicen, miren, que tienen precursores. Aquí están, bueno, lo que pasa es que acá está un poquito desordenado. En el anterior estábamos ordenados, ¿no? CD45 y 34, que eran los precursores para mieloide, mieloperoxidasa positivo, CD117 también en un 70%. HLDR también es positivo, CD13, acuérdense de esta cuál era para los monocitos, CD34 también, y CD56, acuérdense que esto era para NK, también tiene expresión. Y aquí vamos a hablar acerca de la leucemia promielocítica, que les he dicho que es la única que quiero que recuerden. Aquí acuérdense, translocación 15-17, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar? ¿No es cierto? Va a haber una translocación de estos cromosomas 15 y 17 que expresan cada uno el gen PLM y el gen RARA. Entonces va a generar un transcripto de fusión entre ellos dos, el PRM RARA. Entonces, la proteína de fusión va a bloquear la maduración del linfocito. Entonces, el linfocito, el promielocito. Entonces, acuérdense que el mieloblasto se debería diferenciar hasta neutrófilo. Pero, ¿qué va a pasar aquí? Se va a quedar en el estadio de promielocito, no se va a diferenciar. Entonces, yo, ¿qué voy a ver aquí en este? Voy a observar la citogenética, ¿no es cierto? Su cariotipo, la edad del paciente, por lo general raza latinoamericana. ¿Y por qué se caracteriza este paciente? Porque hay un CID agudo. ¿Qué cosa era el CID? ¿Se acuerdan? La coagulación intravascular diseminada. Hay consumo de factores de coagulación, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar cuando hay consumo de factores de coagulación? ¿Cómo van a estar los tiempos que hemos visto? Los tiempos de coagulación, el TP y el TTPA van a estar prolongados, porque si yo no tengo factores de coagulación, mis tiempos pues se van a alargar hasta que se forme el coágulo, no van a demorar. ¿Qué más? Si se consumen factores de coagulación, ¿cuál es el factor que va a estar consumido? El fibrinógeno. Entonces va a haber hipofibrinogenia. Entonces, aquí para observar el cariotipo de este pacientito, mire, es una mujer, la locación 15-17, ¿no es cierto? Miren, aquí estos dos deberían ser iguales, estos dos deberían ser iguales, pero vemos que hay una traslocación, ¿no es cierto? Ha pasado el brazo largo de este aquí, el brazo corto de este aquí. ¿Ya? Entonces, el tratamiento es darle los derivados de ácido transretinoico, el famoso ATRA. Y bueno, aquí en Perú no utilizamos, la verdad, porque no hay, pero en Argentina o en otros países también utilizan el arsénico. Pero con solamente ATRA se pueden llegar a tener respuestas moleculares profundas. El pronóstico sin tratamiento de este paciente por el CID, acuérdense que el CID puede causar más que nada cuadros hemorrágicos. Entonces, estos pacientes mueren desangrados. ¿No es cierto? Si es que no se les transfunde o no se da una terapia pronta. Sin tratamiento, pronóstico fatal. Pero si el pronóstico es bueno, incluso pueden llegar a curarse estos pacientes. Por eso el diagnóstico temprano es lo ideal en estos pacientes. Ya, entonces aquí nada más para ver qué cosa es lo mismo, ¿no? Que tengo que darle soporte a estos pacientitos cuando yo tengo un pacientito con este tipo de características. Entonces hay que darle antieméticos si es que tiene náuseas, soporte transfusional si tiene hemoglobinas menos de 7 o menos de 10.000 plaquetas. Hay que darle profilaxis, ojo, porque acuérdense que está afectando la serie neutrófila y yo tengo pues bacterias y hongos en mi cuerpo, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que protegerme contra mi propia microbiota. Entonces tengo que dar antifúngicos, antibacterianos, ¿no es cierto? Bactericidas. Puedo darle factores estimulantes de colonia si tengo neutropenia. Si hay lisis tumoral, los que les he comentado, hay que hidratarlos, alopurinol, rasburicasa. Si hay leucostasis, de una vez debo empezar con la quimioterapia de inducción, hidroxiuria o la leucocitoféresis. Si hay neutropenia febril, acuérdese que hay unos criterios para ver si el paciente debe o no debe ser hospitalizado, los criterios de más, dependiendo de esos valores, si tiene un score mayor de 21, entonces el paciente puede ser manejado en casa y si no, tiene que permanecer hospitalizado. ¿Ya? Y igual, dar quimioterapia, si se va a casa, este tratamiento, ¿no? Con antibióticos, vía oral, y si no, dar tratamiento con antibióticos eh, endovenosos.
¿Cuáles son los tratamientos? Pues hay una quimioterapia de inducción, ¿no? Que es la más frecuente que se da. Después de esto también viene una terapia de consolidación y luego hay una terapia de mantenimiento, ¿no? Pero bueno, por ahí algunas veces preguntan, pues, ¿cuál es la quimioterapia o los quimioterápicos que se suelen dar en la inducción en una leucemia mieloide aguda? Pues son citarabina y daunorubicina principalmente, ¿no? Y estas son las dosis y se corrigen para personas mayores de 65 años, o sea, prácticamente la mayoría de la población va a tener que utilizar dosis corregidas, ¿no? Porque ya saben que personas mayores de 50 años ya tienen que clasificarse si son adultos frágiles o no son frágiles, o fit o unfit, que le decimos, ¿no? Entonces, pacientes frágiles no pueden ser sometidos a quimioterapia de alta dosis porque asociadas a sus comorbilidades que probablemente ya presenten a esa edad, va a ser un alto riesgo y pues un mal pronóstico y muerte segura, ¿no? Eso sería todo, chicos. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta?